Clara Lima se despertó una vez más con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Era martes, y el pronóstico del tiempo indicaba que las condiciones climáticas continuarían así durante unos días más. La alarma había sonado temprano, pero ella había pospuesto el despertar unos minutos más. Esos preciosos minutos que significaban no solo el retraso, sino el peso de un día más, tratando de equilibrar las diversas responsabilidades de su vida. Era difícil ser madre soltera, empleada dedicada y, al mismo tiempo, lidiar con los problemas financieros que parecían acumularse cada mes. Y, una vez más, la lluvia parecía reflejar el torbellino interno que Clara enfrentaba, ya que sabía que un retraso podría significar el fin de su estabilidad en el trabajo. Apresurada, se puso la primera ropa que vio y trató, en lo posible, de concentrarse en el camino al trabajo, pero el peso de su mente agobiada no le permitía pensar con claridad. Laura, su hija de 7 años, estaba en la escuela, y apenas podía pensar en lo que pasaría si no conservaba ese trabajo. Mientras corría por las calles de São Paulo, empapada por la lluvia, la mente de Clara no dejaba de divagar sobre las preocupaciones cotidianas, las deudas acumuladas, la difícil convivencia con el padre de Laura, que apenas ayudaba, y la inseguridad de no poder darle a su hija el mejor futuro posible, la consumían. Era consciente de que, cada segundo, se alejaba un poco más de lo que consideraba un equilibrio posible. Sin embargo, nada podía prepararla para lo que sucedería en esos minutos, que serían recordados para siempre como el momento en que su vida dio un giro. Al pasar por una acera, Clara vio al hombre caído. Estaba empapado por la lluvia y sangraba intensamente por la cabeza, con los ojos cerrados, como si estuviera inconsciente. Un escalofrío recorrió su cuerpo al darse cuenta de que no se movía. No dudó. A pesar de que el tiempo se agotaba, Clara se agachó junto al desconocido, miró a su alrededor y con un acto de valentía, comenzó a detener la hemorragia con lo que tenía a mano. Llamó a la ambulancia y permaneció allí hasta que llegó la ayuda, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros, pero sin importarle, porque sabía que no podía simplemente ignorar a alguien que sufría. Cuando Clara finalmente llegó a la oficina, la sensación de presión era casi palpable. El reloj marcaba casi las 9:30 y sabía que, si el gerente Ricardo Montenegro la llamaba por primera vez, las consecuencias serían graves. Él no era conocido por dar segundas oportunidades y, en una empresa tan competitiva, su retraso podría considerarse un error irreparable. La ansiedad se apoderó de ella al pasar por la recepción, pero fue al entrar en la oficina del gerente cuando todo se concretó. Ricardo, con su mirada impasible y su postura rígida, la hizo sentarse y sin rodeos, le espetó: «Llegas tarde otra vez, Clara. Esto no puede seguir así. No podemos tolerar esta falta de compromiso». Sus palabras eran duras, implacables, y Clara sintió un nudo en la garganta. Intentó, sin éxito, explicar que había sucedido algo imprevisto en el camino, pero sabía que nada de eso podría salvar su puesto allí. Ya le habían advertido antes, y cada retraso la acercaba más al final. Pero, en ese momento, se abrió la puerta. Clara oyó pasos y levantó la vista. Entró un hombre, y por un segundo, tuvo la impresión de que estaba allí para salvar la situación. Era Alexandre Oliveira, el propietario de la constructora. Clara no lo reconoció de inmediato. Todavía estaba aturdida por la reprimenda de Ricardo, pero la mirada del hombre le resultaba familiar, como si lo hubiera visto antes en alguna parte. Alexandre, visiblemente magullado y con expresión agotada, miró a Clara, y con una leve sonrisa dijo: «Ella fue quien me ayudó, Ricardo. Estaba tirado en la acera hace un rato, y ella me ayudó. No sé si te diste cuenta, pero esta mujer tiene carácter. No puede ser despedida por eso». La frase lo sorprendió. Ricardo, que antes estaba en una posición de autoridad, se quedó visiblemente desconcertado. El hombre al que no reconocía era, en realidad, el dueño de todo. Alexandre, al ver la expresión de sorpresa de Clara, añadió: «No permitiré que sea castigada por un error que no es suyo». La sensación de alivio que invadió a Clara era casi palpable, pero,
Al mismo tiempo, un torbellino de emociones la invadió. Estaba atónita. No podía entender lo que estaba pasando. El hombre al que había ayudado en la acera, sin saber quién era, ahora estaba frente a ella, decidiendo su destino. Ricardo, aún visiblemente desconcertado, se quedó en silencio. Sabía que lo que acababa de pasar era algo que no podía discutir. El dueño de la empresa, que estaba allí, herido y vulnerable, había decidido mirar más allá de su rígida postura de superior y había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de la vida de Clara para siempre. Alexandre se volvió hacia ella y, con una mirada serena, le dijo: «Sé lo difícil que es intentar equilibrar la vida personal y el trabajo. No voy a despedirte, Clara. En cambio, quiero ofrecerte una oportunidad mejor. Quiero que seas mi asistente ejecutiva». Las palabras salieron de su boca como una invitación inesperada, un regalo que Clara nunca imaginó que recibiría. Sabía que el ascenso significaba más que un simple cargo. Significaba una oportunidad para empezar de nuevo. Clara, aún sin poder asimilar todo lo que estaba pasando, intentó articular una respuesta, pero las palabras le fallaron. Su mente estaba distante, tratando de comprender la magnitud de ese cambio. No era solo un aumento de sueldo o un puesto más alto. Era una oportunidad para reorganizar su vida, para darle a su hija, Laura, la estabilidad que tanto deseaba. Alexandre continuó: «Entiendo que tu vida personal está llena de retos, Clara, pero aquí quiero que tengas las condiciones para conciliar tu carrera con tu maternidad. No solo te estoy ofreciendo un puesto, sino una oportunidad de empezar, de verdad, de nuevo». Las palabras de Alexandre la conmovieron profundamente. No solo estaba siendo generoso, sino que le estaba ofreciendo algo que nunca había imaginado que fuera posible en su realidad. Clara sintió una mezcla de gratitud y sorpresa. Miró a Ricardo, que ahora parecía pequeño frente a Alexandre, y pensó: esto lo cambiará todo. La oferta que parecía tan lejana en su vida, ahora estaba a su alcance. En los días siguientes, Clara no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. El ascenso, aunque maravilloso, también la ponía nerviosa. Sabía que tenía mucho que demostrar y que, al aceptar ese puesto, sus responsabilidades aumentarían exponencialmente. Pero al mismo tiempo, la idea de tener un futuro más seguro para Laura, su hija, y de poder equilibrar mejor el trabajo y la vida personal, era una oportunidad que sabía que no podía dejar pasar. Alexandre, por su parte, parecía ser una persona muy diferente de la imagen distante que ella tenía de él. En los momentos en 1911 que se encontraban en la oficina, él era educado, pero siempre mantenía una distancia profesional. Clara no sabía mucho sobre él, pero las pocas conversaciones que habían tenido le habían mostrado a un hombre que, aunque exitoso, cargaba con algo mucho más profundo y pesado. Ella sabía que el dolor y la pérdida de un ser querido eran cicatrices difíciles de borrar, y, por más que él intentara mostrarse fuerte, había algo en su mirada que delataba la vulnerabilidad de alguien que había sufrido mucho. Alexandre, en sus momentos de soledad, reflexionaba sobre su vida. Hacía 3 años que había perdido a su esposa y a su hija en un accidente de coche. El dolor de esa pérdida era algo que no podía superar, y por mucho que el éxito en los negocios lo mantuviera ocupado, se sentía vacío, sin rumbo. Cuando Clara entró en su vida, vio en ella algo que no esperaba, alguien dispuesto a ayudar, sin esperar nada a cambio. Esa mujer, a la que conoció en circunstancias tan inesperadas, despertó en 1910 él una curiosidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Poco a poco, comenzaron a conocerse mejor, no solo como compañeros de trabajo, sino como personas con sus propios dolores e historias de vida. Alexandre nunca imaginó que la mujer que lo había ayudado en la acera se convertiría en una presencia importante en su vida, pero de alguna manera sentía que ella aportaba algo positivo, una luz en medio de la oscuridad en la que se encontraba. A medida que Clara se adaptaba a su nuevo puesto de asistente ejecutiva, se daba cuenta de lo diferente que era la vida en la oficina. La responsabilidad era grande, pero estaba decidida a demostrar su valía. El aumento de sueldo le permitió empezar a respirar más tranquila económicamente, y Laura, su hija,
pasó a tener un poco más de comodidad, algo que Clara nunca había creído posible antes. La relación con Alexandre también se volvió más cercana, aunque siempre dentro de los límites profesionales. Era un líder exigente, pero de una manera que parecía genuinamente preocupado por el bienestar de su equipo. Clara, con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que el hombre detrás del poderoso empresario era alguien complejo, alguien que aún lidiaba con las cicatrices del pasado. No sabía si podría ayudarlo a sanar, pero lo que veía en él era una persona que, al igual que ella, tenía sus propias batallas internas. Sin embargo, esa conexión silenciosa entre los dos comenzó a crecer de una manera sutil pero profunda. Se entendían de una manera que ni siquiera las palabras podían explicar. Clara sabía que estaba empezando a ver a Alexandre de otra manera. Al principio, solo lo veía como su jefe, un hombre distante, que tenía poder sobre su carrera y su futuro. Pero ahora, con el paso de los meses, había empezado a verlo también como un ser humano, alguien que también tenía sus debilidades. A veces lo veía perdido en sus propios pensamientos, con los ojos llenos de tristeza. Era como si tuviera un peso tan grande en el corazón que no sabía cómo compartirlo con nadie. Clara sentía una empatía cada vez mayor por él, pero al mismo tiempo se sentía dividida. Sabía que estaba tocando un tema delicado, y por mucho que hubiera algo entre ellos, no quería traspasar los límites de la profesionalidad, sobre todo porque su vida personal y la responsabilidad con su hija siempre estaban en primer lugar. Pero, sin querer, empezó a cuestionarse sus propias barreras emocionales, y Alexandre, por su parte, parecía abrirse más con cada conversación. Ya no era el hombre implacable y solitario que ella había conocido. Poco a poco, fue mostrando más de sí mismo, compartiendo historias de su pasado, de su dolor, y eso hizo que Clara se sintiera más cerca de él de lo que imaginaba. El momento que más desafió a Clara ocurrió en un importante evento corporativo. Alexandre, que rara vez participaba en eventos sociales, la invitó a acompañarlo como su acompañante. Para Clara, eso fue un punto de inflexión. Era una oportunidad para demostrar que era más que una simple empleada. Era la oportunidad de estar al lado de Alexandre en un ambiente diferente, donde el papel profesional podía dejarse de lado, aunque fuera momentáneamente. Se sentía insegura, no sabía cómo comportarse. La idea de ir a un evento tan importante con el hombre que ahora era su jefe la ponía nerviosa, pero, al mismo tiempo, había algo dentro de ella que quería aprovechar esa oportunidad. Sabía que esa invitación no era solo por trabajo, era algo más. Alexandre estaba, de alguna manera, tratando de abrirse a ella, y eso la hizo cuestionar sus propios sentimientos. Pero la cuestión era, ¿podría involucrarse con alguien que, además de ser su jefe, tenía un pasado tan doloroso? ¿Sería posible para ella entregarse a una relación sabiendo lo marcado que aún estaba por la tragedia de su vida? El evento fue una mezcla de emociones para Clara. Por un lado, estaba impresionada por la opulencia del ambiente, por el éxito y las conexiones que Alexandre tenía. Lo observaba con una mezcla de admiración y compasión. Verlo allí, rodeado de gente importante, pero aún tan distante de todo y de todos, era algo que la conmovía. Durante la noche, en algunos momentos de conversación más íntima, Alexandre comenzó a abrirse de manera más honesta. Habló sobre la pérdida de su esposa e hija, y cómo eso lo había convertido en una persona diferente de la que solía ser. Clara lo escuchó con atención, sintiendo una profunda empatía por ese hombre que, a pesar de su posición de poder, era solo alguien que quería encontrar algún sentido después de tanto dolor. Estaban en medio de un mundo de lujo y poder, pero en ese momento, Clara se dio cuenta de que, en realidad, eran dos almas heridas, buscando, tal vez, una forma de curar sus propias heridas. Sintió que algo cambiaba allí, algo que tal vez era más que amistad, más que simple compañerismo de trabajo. En ese evento, Clara sintió un torbellino de emociones. Por más que intentara concentrarse en la conversación y en las personas que la rodeaban, su mente volvía constantemente a Alexandre. Sabía que él se estaba esforzando por compartir algo muy personal con ella, y de alguna manera,
Eso la conmovía profundamente, pero, al mismo tiempo, había un miedo creciente dentro de ella. ¿Qué pasaría si se involucraba con él? Sabía que las consecuencias podrían ser complejas, tanto para su vida personal como para su carrera. A lo largo de los meses, Clara había aprendido a valorar su independencia, la estabilidad que finalmente había logrado alcanzar, y el miedo a perderlo todo la paralizaba. La responsabilidad de ser madre y el peso de sus decisiones estaban siempre presentes, y no quería poner nada de eso en riesgo por una relación que aún no sabía a dónde podría llegar. Pero, al observar a Alexandre, sentía una conexión creciente, una atracción que no podía negar. Con cada sonrisa que él le dedicaba, con cada palabra sincera que compartía, Clara sentía que, de alguna manera, él se estaba volviendo más accesible, más humano. Ya no era el jefe distante, sino alguien con quien ella empezaba a ver un futuro posible, si se atrevía a dar el siguiente paso. Alexandre, por otro lado, también se encontraba en un dilema. Sabía que estaba empezando a acercarse a Clara de una manera que no debía, pero había algo en ella que le hacía sentir vivo de nuevo, algo que no había sentido en años. Desde el trágico accidente que le había quitado la vida a su esposa e hija, Alexandre se había cerrado al mundo. Ya no creía en la posibilidad de reconstruir su vida, y mucho menos de abrirse a alguien de nuevo. Pero Clara, con su bondad, su determinación y sobre todo, su humanidad, le hizo cuestionarse a sí mismo. Al principio, no se dio cuenta de que se estaba enamorando de ella, pero con el tiempo eso quedó claro. Veía en ella la fuerza que él quería tener, la capacidad de seguir adelante, de afrontar los retos sin dejarse abatir. Y, al darse cuenta de ello, Alexandre comenzó a percibir que, tal vez, estaba listo para un nuevo comienzo, pero para ello tendría que ser honesto consigo mismo y con Clara. Sabía que ella también estaba dividida, que había una barrera que él tendría que ayudar a romper, pero no quería forzar nada. Quería que fuera algo natural, que surgiera sin presiones. Sin embargo, sabía que el tiempo se estaba agotando y que tal vez era ahora o nunca. Lo que Alexandre no sabía era cuánto Clara también estaba interiorizando todo lo que sucedía entre ellos. Ella estaba empezando a ver en sus propios sentimientos una lucha interna, un conflicto que no sabía cómo resolver. La cercanía con Alexandre la hacía sentir vulnerable de una manera que no podía controlar. Clara había aprendido a ser fuerte, a cargar sola con el peso de su vida, pero con él sentía que esa fuerza estaba empezando a fallar. Sabía que si se entregaba a ese sentimiento, tendría que lidiar con las consecuencias, y esas consecuencias podrían ser impredecibles. Pero al mismo tiempo, lo que veía en Alexandre no era solo a un hombre poderoso y herido, sino a alguien con quien empezaba a imaginarse compartiendo su vida, alguien que también tenía sus cicatrices y, de alguna manera, la comprendía. Pero el miedo a involucrarse con su jefe y el miedo a que eso lo cambiara todo, la mantenían a la defensiva. Necesitaba tiempo, una forma de entender lo que realmente quería, pero la invitación que él le había hecho en el evento, para una relación más profunda, seguía rondando su mente. ¿Era posible confiar en ese sentimiento? ¿O solo se estaba dejando llevar por la empatía que sentía por él? El punto de inflexión se produjo unas semanas más tarde, cuando Clara y Alexandre finalmente tuvieron una conversación honesta y sin máscaras. Estaban solos en la sala de reuniones después de un largo día de trabajo. Clara, con el peso de la responsabilidad en el pecho, miró a Alexandre y le dijo, de forma sencilla y directa, «No sé qué está pasando entre nosotros, pero necesito ser sincera contigo. Tengo miedo, Alexandre. Tengo miedo de que, al involucrarme contigo, pierda el control sobre mi vida, sobre lo que he construido hasta ahora». Alexandre la miró con la misma sinceridad. Sabía que lo que ella decía era real y que tal vez fuera el mayor obstáculo al que tendrían que enfrentarse. Respiró hondo y con una calma que sorprendió a Clara, respondió, «Entiendo tu miedo. Yo también tengo los míos. Pero lo que quiero decir es que no estoy buscando algo que destruya tu vida, Clara. Solo quiero que sepas que, si decides dar este paso, estaré a tu lado, sin presiones, sin promesas,
solo la oportunidad de ver a dónde nos puede llevar. Sus palabras fueron un alivio para Clara. Era todo lo que necesitaba oír. No la estaba presionando, no la estaba obligando a nada, y, en ese momento, decidió que, a pesar del miedo, estaba dispuesta a seguir adelante. Los días siguientes a esa conversación fueron de una intensidad silenciosa. Clara se permitió finalmente explorar lo que sentía, sin la presión que antes la consumía. La relación con Alexandre no cambió radicalmente de la noche a la mañana, pero el ambiente entre ellos se volvió más ligero, más abierto. Empezaron a entenderse de formas más sutiles, a través de pequeños gestos y palabras no dichas. Clara sabía que estaba entrando en territorio desconocido, pero sentía que, de alguna manera, estaba recuperando la confianza en sí misma. Percibía en Alexandre una amabilidad que nunca había visto antes, una vulnerabilidad que solo compartía con ella. Las conversaciones, antes restringidas al ámbito laboral, ahora adquirían un nuevo tono, más personal, más genuino. Con el tiempo, Clara comenzó a darse cuenta de que su vida había dado un giro inesperado, no solo por el ascenso o la estabilidad financiera, sino por la conexión que estaba creando con alguien a quien, hasta entonces, solo veía como un jefe distante. Fue un fin de semana, mientras Clara y Alexandre salían a dar un paseo por el parque, cuando ella se dio cuenta de que algo dentro de ella había cambiado realmente. El miedo que antes dominaba sus pensamientos había disminuido y ella comenzaba a permitirse vivir el momento sin tantas inseguridades. Estaban juntos, en silencio, simplemente observando el entorno que los rodeaba, cuando Alexandre se volvió hacia ella y con una tímida sonrisa le dijo: «Sé que no te ha sido fácil llegar hasta aquí, Clara. Yo tampoco estoy en mi mejor momento, pero, de alguna manera, tú me has demostrado que es posible empezar de nuevo, incluso después de tanto sufrimiento». Clara sintió una oleada de gratitud por esas palabras. Sabía que él estaba hablando de algo más que del trabajo o la empresa. Se refería a la vida, a las pérdidas, al dolor que ambos llevaban consigo. Y en ese momento, Clara comprendió que, a pesar de los miedos y las dificultades, estaba lista para emprender un nuevo camino. No importaba lo que le deparara el futuro, estaba dispuesta a caminar junto a Alexandre, paso a paso, reconstruyendo sus propias historias. Con el paso del tiempo, la relación entre Clara y Alexandre se fue consolidando de una manera que para ambos parecía inevitable. Afrontaron los retos, no solo profesionales, sino también personales, con más confianza y menos temores. Clara, con su fuerza silenciosa, y Alexandre, con su vulnerabilidad que finalmente aceptó, formaron una pareja inesperada, pero profundamente genuina. Clara sabía que aún le quedaba mucho por conquistar, pero el camino que se abría ante ella parecía más claro. No solo recuperó su estabilidad financiera, sino que también se dio la oportunidad de ser feliz, de permitirse vivir una historia de nuevo comienzo. La responsabilidad con su hija, Laura, seguía siendo su mayor prioridad, pero junto a Alexandre, Clara encontró un equilibrio que nunca imaginó que fuera posible, y de alguna manera, ambos descubrieron que sus cicatrices no eran marcas de debilidad, sino de una fuerza silenciosa que los unía. Final, Clara miró hacia el futuro con una nueva perspectiva. Sabía que las cosas nunca serían fáciles, pero estaba más dispuesta a afrontar lo que viniera. Junto a Alexandre, sintió que ya no tenía que cargar con todo ella sola. Juntos, comenzaron a construir una nueva historia, donde los miedos quedaron atrás y las posibilidades, antes inimaginables, comenzaron a hacerse realidad. Clara y Alexandre, con sus dolores, sus inseguridades y sus victorias, siguieron adelante, con la certeza de que la vida, a pesar de todo, siempre reserva sorpresas, algunas dolorosas, otras hermosas, pero todas parte de un camino que vale la pena recorrer, paso a paso.